Yo quiero ver. A mí me da mucha alegría cuando el Espíritu trabaja. Durante las intervenciones de hoy, han estado hablando mis hermanos acerca de la importancia del Espíritu. Varios. Y el tema de hoy tiene que ver con eso. Entonces Dios muestra su poder, ¿no? No nos pusimos de acuerdo por ese caso. No sabíamos qué iba a decir el hermano de la prenda, de la Santa Cena, de la bienvenida, pero Dios siempre nos muestra las cosas buenas que tiene para nuestra vida. Antes de empezar, queremos darle la bienvenida. Marta, si se pone bien, Marta está acá, la vemos allá, está un aplauso para ella. Marta siempre ha estado con nosotros, ha estado viniendo algunas veces, ya le he saludado. Y hoy está acá con su familia. La buena noticia es que Marta ya se inscribió a la Conferencia de las Américas. Nos va a estar acompañando hasta el inicio de la conferencia. Creo que más. Bienvenida. Gracias por estar acá. Un aplauso nuevamente. El día de hoy quiero hablarte, gracias, acerca de entregar tus necesidades a Dios. Y quiero pedirte que saques tu Biblia. A ver, quiero ver que te saques. Eso. Hoy no hay diapositivas. Si no sacas tu Biblia, no vas a poder seguir la escritura. Eso. No porque no quería, sino porque me olvidé. Y entonces ya tenía que pasarle al Felipe en las diapositivas en el noche y me quedé dormido. Pero bueno, Dios es bueno y sabe por qué, porque así vas a estar más enfocado, mucho más concentrado y vas a estar acá. Vamos a orar, por favor, si me acompañan. Padre amado, tú que estás en los cielos, que eres bueno, eres nuestro Dios, te amamos. Reconocemos en la canción que eres santo y también lo decimos en este momento. Eres santo, Señor. Eres el único Dios a quien adoramos, a quien levantamos nuestras manos y reconocemos que delante de ti no somos nada. Que es gracias a Jesús que podemos estar en tu presencia y podemos adorar. En su nombre te pedimos, Señor, que tomes el control de esta intervención, de cada palabra que yo diga, de cada escritura que muestre. Amado Padre, que seas tú guiándome. Lléname de gozo, de paz, de alegría. Permite que mis hermanos estén atentos, que su mente esté receptiva, que sus corazones estén alerta a la palabra de Dios, que eviten las distracciones, que se enfoquen en escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El día de hoy quiero hablarles acerca de entregar nuestras necesidades a Dios. Entregar nuestras necesidades a Dios. Y quiero mostrarte una escena poco habitual. Hazte cuenta que estamos reunidos acá, e ingresa una persona por aquí, por el salón, desnuda y gritando: Jesús, no te metas conmigo, no me atormentes. Este hombre ha sido encadenado durante mucho tiempo y vivía en medio de las tumbas. No lo podían retener. ¿Tú qué harías si ves esa escena? Sales corriendo, ¿verdad? Te asustarías. Lo más probable, ¿no? Tenemos un Dios poderoso. Tenemos un Dios increíble. Yo quiero que marques este día 1 de octubre del 2023. Porque hoy día, como congregación, como iglesia, vamos a hacer un recompromiso de creer en el Dios que es capaz de transformar a cualquiera y de sanar a cualquiera. No tenemos un Dios racional.
Tenemos un Dios sobrenatural. Te puede sonar a cualquiera. La necesidad más apremiante que tenemos como seres humanos es creer en el Dios que puede hacer cosas extraordinarias. Te pregunto, si el hombre entra, ¿qué dirías tú? ¿Que tiene posibilidad de sanarse? ¿De estar cuerdo? ¿De vestirse luego? Incluso de predicar la palabra. A veces vemos las historias bíblicas como cuentos bien elaborados. Estimados hermanos, son realidades. El endemoniado de Gerasa fue una realidad. El hombre estaba fuera de sí. El hombre estaba desnudo. El hombre estaba descontrolado, mentalmente acabado. Y Jesús lo recuerda. Esas no son historias bien inventadas. Marcos 5, el 1 al 20 lo dice. Lo has leído la escritura, pero querría resaltar algunas cosas. Tenemos un Dios que se ocupa de nuestras necesidades. ¿Cómo terminó esa historia? Versículo 15 de Marcos 5. Mira cómo terminó este hombre. Léelo en tu Biblia. 5:15. Dime que ya llegas. Si no llegas, no sigo. Quiero que lo veas allí. Que lo testifiques en tu Biblia. Que te des cuenta de que tenemos un Dios increíblemente poderoso. Dice la Biblia, y cuando llegaron, versículo 15, a donde estaba Jesús, vieron sentado, vestido y en su cabal juicio al endemoniado que había tenido la legión de espíritus. Eso es maravilloso. Eso es increíble. Esto pasó. Esto fue un evento histórico. Un hombre alterado que vivía en medio de las tumbas. Un hombre a quien amarraban y se desataba. Lo amarraban con grilletes. A veces en la familia tenemos problemas. A veces en nuestro entorno tenemos problemas. Y pensamos, esto es muy difícil. Esto no se lo va a poder solucionar. ¿Cómo va a ser posible que mi hijo cambie? Que la situación cambie. Y vemos problemas y nos espantamos. A veces hasta nos asustamos cuando vemos a una persona fuera de sí. La Biblia dice que tenemos un Dios capaz de sanar. La Biblia dice que tenemos un Dios capaz de devolvernos la cordura. ¿Sabes qué? A mí me costó hacer esta prédica, porque mi lado racional, mi lado intelectual, mi lado lógico me decía, ¿cómo es posible este suceso, hermano? Ajá, yo sé que lo estaba viendo. ¿Cómo es posible este suceso? ¿Cómo es posible? Ahí los enganché, qué bueno. ¿Cómo es posible que una persona que esté totalmente fuera de sí vuelva a estar sentado, vestido y en su cama de juicio? Yo te decía que vamos a marcar un antes y un después de este día, porque necesitamos volver a creer en el Dios de los imposibles. A veces decimos, ¿cuándo va a cambiar esto en mi vida? Tenemos un Dios que lo puede hacer. Y a veces como padres decimos, ¿cuándo? Allí comenzaba con mi hijo saliendo de jóvenes. Él decía, papá, ¿cómo puedo aprender más habilidades sociales? Y yo le decía, deja que Dios lo haga. A veces yo me recuerdo cómo era. Y yo decía, caray,
yo no podía ni siquiera ver a la gente a los ojos. Lo que ves hoy no es producto de cursos de desarrollo personal. No es producto de un buen tema de coaching o una psicoterapia. Esto lo hizo Dios. Esto lo hizo Dios. Son años de transformar mi forma de comunicarme, de relacionarme. Bueno, y eso también me hacía algunas observaciones. O sea, a veces eres muy cansado. Eres muy invasivo. Y yo decía, bueno, ya, pero es parte de lo que Dios ha puesto en nosotros. Y amén por eso, hermanos. Tenemos un Dios capaz de ir transformando nuestra vida. Él puede ocuparse de sus necesidades físicas, mentales y espirituales, tal como lo hizo con el endemoniado. Él está en capacidad de hacerlo. Eso es lo que debemos transmitir a nuestra familia. Tenemos un Dios capaz de ocuparse de las necesidades físicas, fisiológicas, de darnos seguridad, de mostrar una autoestima diferente, de llevarnos a un mejor reconocimiento, no aquí en el cielo. Tenemos un Dios capaz de autorrealizarnos. No tenemos cualquier Dios. Eso debemos transmitirle a nuestros hijos. Comunidad, eso debemos creer. Y yo te decía que me costó porque desde el punto de vista de la neurociencia, el lado derecho de tu cerebro se ocupa de las partes más emotivas y el izquierdo se ocupa más de la parte lógica. Entonces yo veía esto, yo decía, eso es ilógico. ¿Y sabes qué? Me dio migraña. Me empezó a doler el lado izquierdo. ¿Sabes por qué? Porque nos cuesta creer. O sea, yo estaba buscando una respuesta lógica. No, a lo mejor tenía esquizofrenia y Jesús se aumentó y quería hacer esto y lo trató de hacer. Y yo, pues no, solo lo hizo. Pues no. Tenemos un Dios que lo puede hacer. Nada más. A veces queremos buscar una respuesta lógica a todo. A veces no hay. A veces no hay. Solo lo hace. Porque tiene el poder para hacerlo. El dolorcito perduró hasta la mañana. Y empecé a orar, Dios, hazme creer que tú puedes hacer. Dios quiere ocuparse de todas nuestras necesidades. En otras prédicas he mostrado que tenemos un espíritu, un alma y un cuerpo. El espíritu es la sensibilidad a la verdad. El espíritu es el sistema de creencias. El espíritu es la conciencia. El alma son la mente, las emociones, el sistema psicológico, la voluntad, la lógica. Y el cuerpo es el sistema nervioso y los sentidos. Dios quiere ocuparse de las necesidades internas, desde adentro. Él quiere sanarte desde adentro. Esa es la principal ayuda que Dios nos da. Jóvenes, Él quiere ocuparse desde adentro de ti, darte un propósito de vida, que tu vida tenga sentido, que no se convierta solo en pasar horas viendo TikToks o memes. No, Él quiere darle un sentido a tu vida, para que ahí sí puedas decir, ¿cómo es posible de este suceso? Acabo de transformar mi vida. Antes era inseguro y ahora no. Antes no podía hablar y ahora sí. Eso quiere Dios para usted. Desde adentro. Cambiar su manera de pensar y cambiar su manera de vivir. No podemos pasar años y años luchando por lo mismo. Yo te dije, este es un día de antes y después. Hoy vamos a hacer un recompromiso. Creer en un Dios que nos puede transformar.
en un Dios que no nos dice que pongamos excusa a esa transformación. No podemos seguir con las mismas excusas de siempre. Llevo años y no pasa nada. Tenemos un Dios capaz de transformarnos. Mira lo que hizo con este hombre. Hermanos, si tú no crees en lo que está ahí en la Biblia, entonces ¿qué? 1 Tesalonicenses 5:23. Ese es el objetivo de Dios. Vea tú, 5:23. Estamos ahí. Me confío. Abran sus Biblias. Gloria a Dios. Eso. 5:23. Dice la Biblia que Dios mismo, el Dios de paz, los haga a ustedes perfectamente santos. Ya sabemos lo que implica eso. Apartados. Y les conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sin defecto alguno, para la venida de nuestro Señor Jesús. ¿Tú crees que tenemos un Dios que nos va a dejar a medias? ¿Un Dios que no va a hacer su obra? Hace unas semanas predicaba David, no, Dios nos quiere llevar a la plena madurez. Y sí, podemos tener momentos difíciles, pero la expectativa de Dios es que nosotros podamos perfectamente estar santos y que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea presentado sin defecto para cuando Él venga. Tal como lo hizo con el endemoniado de Gerasa. Idéntico. Aumenta tu fe. Dice hoy. Aumenta tu fe. Gracias, Señor. Aumenta tu fe. Es importante que cada uno de nosotros pueda hacer eso. Aumentar nuestra fe. Tenemos un Dios que lo puede hacer. Gálatas 5, 19, 26. Ve allí, Gálatas 5, 19, 26. Y te voy a poner los dos extremos. El antes y el después. Lo que éramos antes y lo que Dios espera que hagamos. No con nosotros, ni por nosotros, por Él. 19, dice la Biblia. Es fácil ver lo que hacen quienes siguen los malos deseos. Cometen inmoralidades sexuales, hacen cosas impuras y viciosas, adoran ídolos y practican la brujería, mantienen odios, discordias y celos, se enojan fácilmente, causan rivalidades, divisiones y partidismos. Son envidiosos, borrachos, glotones y otras cosas parecidas. Les advierto a ustedes, como ya antes lo he hecho, que los que así se portan no tendrán parte en el reino de Dios. Hermanos, esa realidad, me quedo ahí, esa realidad no es para nadie que haya tenido un encuentro real con Cristo. La siguiente, vamos allá, desde el 22. Esta sí es la realidad de una persona que ha tenido un encuentro real con Cristo. Esto quiere hacer Dios con cada miembro de tu familia. 22. En cambio, lo que el Espíritu produce es amor, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Y los que son de Cristo Jesús ya han crucificado la naturaleza del hombre pecador junto con sus pasiones y malos deseos. Si ahora vivimos por el Espíritu, dejemos también que el Espíritu nos guíe. Esa es la expectativa de Dios. ¿Lo crees?
¿Cuántos lo creen? Esto sí es cuestión de creer. Esto sí es cuestión de creer. Si yo voy a pasar toda mi vida adorando a un Dios al cual no le creo, estoy perdiendo el tiempo. Pero aquí dice que Él quiere darme alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. Ya no puedo excusarme en mi lógica. Ya no puedo decir, es que yo soy así. Es que desde chiquito, enojón. Desde chiquito, bravo, irritable. Así, cara de rumiñado de visión. Ya no podemos excusarnos. Ya no tiene caso. ¿Me voy a entender? O sea, ya no, Dios quiere darnos gozo. O sea, tú no puedes ya estar en el mismo nivel, pero ojo, es Él el que lo hace. Tienes que creer. Yo pienso en el endemoniado de Gerasa otra vez. Y dice la Biblia que Él llegó al encuentro de Jesús, porque Jesús le estaba diciendo a los espíritus que salieran de Él. Que ya no me atormentes, ya no me atormentes. A veces hablar de la Biblia para muchas personas es atormentarlos, porque realmente su espíritu está lleno de cosas que no son de Dios. Pero Dios puede cambiarlos. Por lo tanto, hermanos, entreguemos nuestras necesidades físicas, mentales y espirituales a Dios. Entreguémosla. Esa es nuestra parte. Esa es nuestra parte. Así como lo hizo Él. No dejes que esos espíritus vayan a otro lugar, que entren en esos cerdos. Él quería liberarse de todo eso. ¿Tú crees que él estaba conforme con la vida que estaba viviendo? Yo me lo imagino al pobre, ¿no? Endemoniado de Gerasa. Ya no puedo con esto. Estaba desnudo, ¿tú te imaginas? Desnudo. El dolor emocional que estaba sintiendo este hombre. ¿Tú te lo imaginas? Lo amarraban y se desataba. ¿Tú te imaginas el dolor? Tú a veces piensas, no, es que yo tengo dolor. Solo piensa en este personaje. Solo piensa en él. Yo a veces he dicho, Dios, ¿cuándo podré dejar esto? ¿Cuándo podré dejar mi angustia? Me angustian fácilmente. ¿Cuándo podré dejar a veces mi enojo? Y Dios me dice, Ricardo, yo sé que a veces las escrituras se atormentan, pero aquí estoy yo para liberarte de todo esto. Una persona tiene tantas necesidades básicas, intelectuales y emocionales. Pero en medio de todo eso tenemos la capacidad de tomar decisiones. La decisión más relevante que debemos tomar hoy es creer en un Dios capaz de sanarnos. Esa es la decisión que debemos tomar hoy. No podemos seguir creyendo, hermanos, que tenemos un Dios racional. Es que tienes que hacer esto, Ricardo. Si tú haces esto, seguro cambias. No funciona así. A veces hemos recibido tantos consejos que si los pudiéramos juntar aquí, tendríamos no sé cuántos, qué sé yo, metros cúbicos de consejos. Pero la pregunta es, ¿alguno de ellos te ha dado la respuesta? Tal vez un par. Pero hasta que tu fe no esté puesta en Cristo, estas situaciones van a ir. El ser humano tiene un vacío en su corazón, en su alma. Un vacío que solo puede ser llenado por Dios. Amén. Pasar por alto el vacío que Dios ha formado dentro de nosotros y que hace que el hombre busque un propósito significativo en la vida. Y en lugar de eso, ¿sí?, deseamos llenarlo con lo que yo quiero, o con lo que yo pienso, o con lo que yo siento. Lo único que genera es más sufrimiento. Más sufrimiento. Es que tú puedes venir y decir, es que yo pienso esto, Ricardo,
bueno lo que dice la Biblia, pero yo pienso esto genera más vacío. Bien por el endemoniado, pero no es mi caso, no es mi caso. Yo siento que lo mío es más difícil y genera más vacío. Bien por él. O podemos decir, no, eso fue hace 2000 años. Eso genera más vacío. Dios ha puesto un espacio en tu corazón, en tu alma, que solo Él puede llenar. Y cuando lo llena, te sana. Romanos 7, 15, 25. Les voy a mostrar cómo se siente un ser humano cuando quiere racionales a su estado mental, emocional y hasta fisiológico. La persona que va a hablar aquí es Pablo de Tarso, San Pablo. Y él se sentía de esta manera. Vamos a leer Romanos 7, del 15 al 25. Quiero que te pongas en el lugar de él cuando has estado pasando por momentos así. Dice el versículo 15, no entiendo qué me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Y si hago lo que no quiero hacer, compruebo entonces que la ley es buena. De modo que no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, esto es, en mi naturaleza humana, no habita el bien. Porque el desear el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Entonces, mira cómo se sentía él. Aunque quiero hacer el bien, descubro esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero encuentro que hay otra ley en mis miembros, la cual se revela contra la ley de mi mente y me tiene cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Doy gracias a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, pero con la naturaleza humana sirvo a la ley del pecado. Este es Pablo. No es un recién convertido. No es una persona del mundo. No está hablando de su pasado. Está hablando de su presente. Y Pablo dice que solamente Jesús. No fue lo que vimos con el endemoniado de Gerasa. Él buscaba respuestas racionales. En otras escrituras dice Pablo, obligo a mi cuerpo a obedecer. Pero él termina rindiéndose a los pies de Cristo. En otras escrituras él quería hacer todo racionalmente. Vamos a hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacerlo de acá. Y a veces uno humanamente, con la lógica humana, entonces dice, hay que hacer esto. Si hago esto, sale esto. Si hago lo de acá, funciona. Y no pasa nada. Te dura un tiempo y luego otra vez. La respuesta de Pablo es, doy gracias a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Solo Jesús lo puede. ¿Quién le devolvió la cordura al endemoniado de Gerasa? Jesús. Hermanos, necesitamos entregar todas nuestras necesidades a Cristo. Todas. Soltar el control de muchas cosas. Esta semana conversaba con Gerardo y él me decía, Ricardo, suelta el quererte defender, el querer tener la razón, suéltalo. A veces es mejor decir, voy a orar. A veces es mejor decir, voy a orar. Mi naturaleza es más defenderme. Mi naturaleza es defenderme. Mi naturaleza es, oye, yo tengo razón, espérate un rato, escúchame.
Pero a veces es mejor que Dios te defienda, que tome tus batallas. Si no te vas a frustrar, si no vas a estar como Pablo acá. Ese crecimiento y esa madurez de Pablo duró varios años. Él quería ir a la presencia de Dios, lo entendió. Ya no le preocupaba la muerte, quería ir con Cristo, lo entendió. A veces vivimos muy llenos de temor de las cosas que nos pueden pasar acá. Los miércoles, ¿sabes cuántas personas venimos los miércoles? Máximo 60. ¿Sí o no? Y yo sé que hay temor, pero hermanos, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Los que estamos aquí debemos estar. Creo que todos somos discípulos de su mayoría. Y entregarle ese temor que es natural a los pies de Cristo. Es que no tenemos temor que queremos, Señor. Cuando tú no le entregas tus necesidades a Dios, cuando tú no sueltas, sucede el conflicto entre lo que Dios quiere y lo que Dios y lo que tú esperas para tu vida. Ahí hay un conflicto, ¿no? Cuando tú no le entregas a Dios todas tus necesidades espirituales, se forma un conflicto. Vamos con la primera. ¿Qué pasa con el espíritu cuando tú no le entregas tus necesidades espirituales a Dios? Bueno, síntomas visibles. Cuando tú realmente no te has convertido a Cristo, el primer síntoma es una vida de apariencia espiritual. Apariencia. Ese es el primer síntoma. Entonces tú has venido años tras años, tras años, tras años en apariencias. Por fuera te ves bien, eres un miembro activo, haces muchas cosas acá, pero ¿cuál es el conflicto interno? Puede haber orgullo, espíritu de crítica, puede haber ira, angustia, espíritu angustiado, resentimiento, espíritu amargo, impureza moral, impureza sensual, culpabilidad, espíritu condenador, espíritu apático, falta de una vida de oración significativa y falta de un propósito de vida. Entonces, ese es el vacío que sientes cuando sales de acá, años de años de años, pero la apariencia no se refleja en transformación. Y hermanos, nosotros no estamos para apariencias. Nosotros estamos para vivir realmente una vida en Cristo. Por eso te decía, un antes y un después del 1 de octubre del 2023. Desde hoy tomemos la decisión de ya no vivir una vida religiosa. Vivamos realmente como Cristo quiere que vivamos. Ya no más. Ya no más los jóvenes necesitan personas que les inspiremos. No con nuestras palabras, con nuestra transformación interna. Valoro tanto, tanto, tanto que estén aquí, porque ustedes necesitan ver no palabras, acciones concretas, adentro, desde acá. Y yo me rindo delante de Dios hoy. Dios es el que puede hacer esto. Te entrego mi reputación, te entrego todo. Espero que tú hagas eso. ¿Qué pasa con el alma? Cuando entramos en este conflicto con Dios, ¿qué pasa con tu mente, con tu voluntad, con tus emociones? Pero espérate, me estaba olvidando de algo que me dijiste. Una es la apariencia y la otra es rechazar a Dios y al mundo espiritual.
Ese es el otro síntoma. O sea, puedes venir acá, pero decir, no. O sea, yo no creo en lo que dijo Rica. La Biblia es un libro viejo. Eso ya no sirve. Está descontextualizado. Ese libro fue para los judíos. Ese libro no es para mí. Tu Dios no es mi Dios. Ese es tu Dios. Y podemos venir y negar la existencia de Dios. Pero el resultado es el mismo. El conflicto es el mismo. Orgullo, espíritu de crítica, ira, angustia, bueno, todo. Y el espíritu está totalmente irritado. Porque niegas al único que te puede dar vida. Entonces, o apariencia o negación. Cualquiera de las dos genera lo mismo. Cualquiera de las dos. Y en la mente, por ejemplo, ¿qué pasa? Una apariencia intelectual. Al considerar los problemas de la vida desde el punto de vista filosófico. Hay gente que es así, no viene, se sientan ahí y dicen, qué interesante, pero Marx piensa diferente. Interesante, pero yo creo que la filosofía y la psicología lo pueden resolver. Pero ¿qué genera en tu mente cuando tú no le entregas tu mente a Dios? Las tendencias naturales se oponen a los principios espirituales. Al violar los principios antes mencionados, se produce dentro de ti tensión, confusión, y a menudo este hecho produce colapso nervioso. Entonces la gente dice, oye, ¿por qué estoy tan alterado emocionalmente? ¿Por qué estoy temblando? ¿Por qué estoy así tan angustiado? Porque estás negando el poder de Dios en tu vida. Porque estás creyendo que todo se resuelve con lógica. Entonces andas así todo alterado, que no quiero que me vean, no tengo temor, porque estás esperando que tus respuestas sean más importantes que las de Dios. Y Dios te dice, yo tengo un plan para tu vida, acéptalo. ¿Y qué pasa en el cuerpo? Cuando te dejas dominar por la ley de tus miembros, los deseos físicos y sensuales dominan al individuo. Es entonces controlado por los deseos sensuales de su naturaleza interior. Es esa persona que dice, no, Dios no es la respuesta para mi vida. Yo me dejo llevar por lo que siento y creo. Si el cuerpo pide, yo le doy. Pero el problema es que vives dominado por esas situaciones sensuales de tu vida. Y Dios te está diciendo, basta. Quiero que entregues toda tu vida a mí. Amén. Basta. Quiero que hoy decidas entregar toda tu vida a mí. No una partecita. Toda. La mente exige un enfoque y una explicación lógica acerca de la vida. Aun cuando un enfoque y conclusión específica parezcan ser las correctas, en el momento de confrontar una situación sin la comprensión de la naturaleza interior, de esa que es contraria a la solución que Dios tiene para tu problema, el resultado final se manifiesta en confusión mental, disturbio emocional y decisiones equivocadas. O sea, tú puedes pensar, mi plan es mejor que el de Dios, pero los resultados emocionales van a ser colapso nervioso, un espíritu crítico o amargo, y lo peor es que no vas a poder tener control sobre ti mismo. Te doy un ejemplo de lógica errónea, por ejemplo. Una persona puede decir, pienso que Dios creó todas las cosas. Ha permitido que estas cosas sucedan en mi vida. Hay cosas que desearía nunca me hubiesen pasado. Entonces tú dices, como Dios me falló, como me sucedieron estas cosas, yo no puedo poner mi vida en manos de Dios. Porque me fue mal. Porque Él me hizo pasar por esto, ejemplo, perdí a mis padres, me dejó mi novia, pasó esto, pasó lo de acá. Si Él dice que tiene el control, ¿por qué me pasó esto? Se murió esta persona. ¿Por qué? Porque Dios permite el dolor para algo.
Porque Él tiene un plan. Sonaba mientras estábamos en la Santa Cena una canción de Bill Goodman que decía: sin dolor no hay ganador. Él tiene un plan. Y entonces uno dice: pero ¿por qué yo no voy a confiar en un Dios que me quitó a mi padre? No voy a confiar en un Dios que se llevó a mi mamá y tantas cosas, que permitió que me violaran. Ese Dios no es un Dios bueno. Pues está pensando eso, pero Dios te dice: espera, yo tengo un plan que es mejor que el que tú piensas. Yo sé que al principio es difícil creer eso. ¿Cómo así, Dios? Yo recuerdo, mi esposa y yo recién casados, nosotros anhelantes de tener un hijo, anhelantes. Y mi esposa se embaraza. Yo: Dios, gracias. Estamos súper contentos. Lo perdimos. Y obviamente en tu corazón hay culpa. Y nosotros veníamos de irnos de la iglesia, de estar viviendo una vida que no le agradaba a Dios. Y la culpa llega a tu cabeza. Entonces, Dios, ¿por qué? Pero Dios dice: espera, yo tengo un plan. Yo tengo un plan. Sin esos 2 años de esperar por tener un hijo, nuestro matrimonio no se construirá. Sin esos 2 años no. Entonces, cuando el dolor venga a tu vida, a veces es mejor a veces que entrar en esa lucha. A veces es mejor decir: Dios, por algo lo permites. Dios te dice hoy: entrega todas tus necesidades. Él las va a suplir. Dios te dice hoy, 1 de octubre de 2023, entrega todas tus necesidades. Todas. Sé que estás angustiado. Sé que tal vez las cosas no han salido como tú esperabas. Sé que tal vez hoy día mismo no tienes con qué pagarla hoy. Sé que tal vez estás angustiadísimo por algunos problemas del colegio. Sé que tal vez estás pensando: ¿por qué Dios? ¿Por qué a mí? Pero Él te dice: entrégame. Tenemos un Dios que tiene un plan. Confiemos en su plan. Confiamos en su plan. Evaluémonos un poquito. Responde en tu mente a las siguientes preguntas. Número 1. ¿Controla Cristo cada aspecto de tu vida? Cada aspecto. Él lo controla o tú lo controlas. Controla Cristo cada aspecto de tu vida. ¿Has entregado a Dios todos tus derechos personales? Derecho a ser respetado, derecho a ser valorado, derecho a ser amado, derecho a ser saludado. Porque a veces hasta por eso no nos sentimos. ¿Has perdonado a los que sientes que te han ofendido de corazón? ¿Has dicho: voy a perdonar? ¿Has sometido tus motivos? Bueno, me voy a incluir. ¿Hemos sometido nuestros motivos y deseos carnales bajo el control del Espíritu Santo? ¿O todavía nosotros los controlamos? Todavía decimos: es que yo siento algo por ella, pero no puedo dejar de sentir. Has dicho: Dios, es a tu tiempo, te lo entrego. Yo sé, yo tengo esta necesidad, pero te lo entrego. ¿Has arreglado cuentas personales con aquellos a quienes has ofendido? Hermanos, hoy es el día, no es mañana. Hoy. Esta clase es un llamado a toda la comunidad. Tenemos un Dios que se ocupa de nuestras necesidades. No de las externas solamente, de las internas. Él quiere hacer una transformación desde adentro hacia afuera. Los quiere ver alegres. Quiere ver jóvenes marcando la diferencia. No con sus fuerzas. Ustedes no van a poder. Pero sí con Dios.
así con Dios. Ustedes ya son un ejemplo para muchos jóvenes allá afuera. Créanme, solo el hecho de estar acá son un ejemplo. Familias, Dios está esperando que nosotros digamos, te entrego a mis hijos, te entrego a mi esposo o esposa, te entrego mis necesidades, mi reputación, son tuyas. No me va a angustiar, voy a confiar en ti, porque la angustia no viene de Dios. Solteros, Dios te entrega mis sueños. Todos y cada uno son tuyos. Yo sé que tú los vas a hacer. Hermanos, hay planes increíbles para nuestra comunidad este año. Yo les pido con todo el corazón, sigan orando por cada uno de ustedes, por cada uno de nosotros. Hoy decidamos comprometernos realmente con Cristo. Creer que Dios tiene poder para transformarnos. Voy a pedir que tomemos un tiempo para orar. Tenemos tiempos de alabanza, tenemos tiempos de bienvenida, tenemos tiempo de prédica. Vamos a tener tiempo de oración. Busca a una persona cercana y dedícate unos 5 minutos nomás para orar por esas necesidades que hoy vas a entregar a Dios. Vamos a orar todos juntos.